Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea de esta clase es dos cosas. Número uno, poder ver en qué punto estamos ahorita del semestre. Y número dos, plantear lo que sigue de acá en adelante. Ahorita estamos en semana 9 del semestre, como ustedes podrán saber. Y bueno, viendo el calendario acá que les había pasado por WhatsApp, vemos que en semana 9 toca, bueno, hay una lección que es esta que estamos teniendo hoy y vemos que ya aquí han pasado varias cosas importantes. El domingo pasado ustedes entregaron el proyecto, la tarea 2 se entrega el miércoles de semana 10, esa ya está calendarizada y bueno, ya ustedes han estado trabajando en ella desde hace algunas semanas. Y también, en teoría, viernes de semana 10, o sea, de mañana en 8 deberíamos de dejar el proyecto 3. Sin embargo, bueno, lo voy a dejar desde hoy con el fin de poder darles una semana adicional a la que ya estipula el calendario para, bueno, ayudarles un poco ahí para que ustedes planeen mejor su proyecto. Y bueno, aprovechando que ahorita no tienen la carga del proyecto anterior. Aunque bueno, sepan que el proyecto en teoría se dejaba el viernes de semana 3 y simplemente adelanté la entrega. No, la fecha de entrega y va a ser esta en semana 12 para que tengan más tiempo nada más. Y bueno, entonces hoy les voy a dejar el taller 3 y el proyecto 3. Después vemos que tarea 2 entrega acá el miércoles. Este día solo proyecto. Este día proyecto, tarea y así hasta semana 13. Entonces, bueno, para que sepan que así está ahorita el calendario y bueno, yo me voy a encargar de darles el resto de evaluaciones cuando ya llegue el momento. Pasando a otros temas, sabemos que, bueno, ustedes entregaron el proyecto la semana pasada y, bueno, tenemos que eh, hacer la defensa de ese proyecto. Cada proyecto tiene una defensa asociada. Entonces, esta de acá son las citas para la revisión del proyecto 2. Ustedes se apuntan en la que mejor les convenga. Veamos que, uy, mira, aquí hay un error. Esto debería de ser viernes 24. Viernes 24 y lunes 23. Entonces, bueno, voy a arreglarlo de una vez. Pero sí, las citas son a partir de mañana. Si no les sirviera ninguno de estos horarios, por favor me contactan para buscar algún otro horario. Definitivamente podemos encontrar algún otro espacio. Estos son simplemente de que ojalá que pudiéramos aprovecharlos, pero no es que tiene que ser así como ya. Igual es válido que ustedes le hagan modificaciones al proyecto hasta su cita de defensa. Y bueno, acá les comparto también la rúbrica de evaluación. Ahorita les paso el link a la rúbrica de evaluación de este proyecto y aquí viene qué es exactamente lo que se va a evaluar y cómo. Por cierto, este link de las citas de defensa es el mismo que habíamos usado la vez pasada, solo que en la pestaña de proyecto 2 y aquí van a estar la de los siguientes proyectos también. Entonces, bueno, eso por esa parte, yo ahora les paso los dos links también. Ok, ahora veamos qué es lo que sigue. Empecemos por el taller 3. Este taller es pequeño, tiene una duración de una semana. Se entrega hoy y tiene fecha de entrega hasta el 1 de octubre, que es viernes de la próxima semana. Y bueno, con este taller la idea es poder poner en práctica filtros, lo que corresponde a filtros pasivos y filtros activos, así como su implementación en dos modalidades, modalidad analógica, utilizando simulación, y modalidad digital, utilizando MATLAB o Octave. Ok, bueno, esto es lo que hay que hacer. Esto es como una receta, nada más, cuestión de seguir los pasos. Vamos a usar un simulador. Yo les recomiendo utilizar este Multisim en línea y es gratuito, pero si ustedes quieren utilizar otro, lo pueden hacer con toda libertad, siempre y cuando pues, tenga las características que necesitamos para poder desarrollar lo que van a ver ahora.
Pero bueno, esta es una opción gratuita y en línea, lo cual lo hace muy conveniente. Ok, lo primero que vamos a hacer es un filtro paso bajo de tercer orden. Después un filtro paso alto de tercer orden, pasabanda y rechazabanda. Básicamente es uno de cada uno de los tipos de filtros que existen. Y bueno, vamos a escoger un rango de frecuencia y realizar un análisis en corriente alterna. Esto es muy importante, es en corriente alterna, no en corriente continua. Y bueno, se les pide que adjunten esto que está acá. Y bueno, ahora la parte 2, son filtros digitales, los vamos a hacer en Octave. Este nuevamente es gratuito, ustedes lo pueden descargar de acá. Si ustedes tienen MATLAB o, bueno, yo creo que no hay más opciones, solo MATLAB o Octave, cualquiera de los dos les funciona, les debería funcionar exactamente igual, aunque las instrucciones están hechas para este programa, no para MATLAB. El código que tiene que ejecutar es el siguiente, es este que está aquí, es pequeñito y es fácil de seguir también. Y bueno, aquí hay unas consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder ejecutarlo, porque bueno, resulta que necesita instalar ahí un par de cositas adicionales que no vienen con la versión, con el core de Octave, sino que tiene que instalarlo adicional. Y bueno, acá hay como, si tienen algún error a la hora de instalar el paquete, puede seguir estos pasos. Pero si no les da error, no hay mayor problema. Y bueno, entonces eso es en resumen. Como les digo, estas instrucciones están hechas para Octave. Si ustedes tienen MATLAB, sinceramente no estoy seguro si es necesario instalar estos dos paquetes o si ya vienen con su versión base. Pero si es así, entonces van a tener menos problemas. Y normalmente MATLAB tiene más paquetes en su versión base que Octave. Entonces, bueno, eso ayuda bastante. Ok, bueno, lo que vamos a hacer con esto es analizar y entender el filtro, que ustedes vean el código y entiendan qué es lo que está pasando. Como les digo, es un código pequeñito, son poquitas líneas, entonces es fácil ver qué es lo que corresponde a cada cosa. Y bueno, lo que deben entregar es el código modificado de acuerdo a esto que se pide acá. Realice los cambios para obtener la misma respuesta que 1A y 1B. Y bueno, lo que tienen que adjuntar es el código y eh, hay que entregar un PDF. En ese PDF hay que adjuntar una captura de pantalla del gráfico que va a generar esto y tienen que extraer los coeficientes para los ceros y los polos de cada uno de los filtros. Esto es importante para cada uno porque, bueno, vienen filtros eh, paso bajas, pasa altas y pasa altas nuevamente. Y bueno, aquí es donde se hacen los gráficos y eso es lo que tienen que adjuntar. Tienen que adjuntar toda la evidencia básicamente a el PDF que viene acá. Al TEC Digital lo que tiene que entregar es un archivo .zip con esto que se pide acá. Realmente es bastante fácil de hacer esto, este taller. En teoría este taller es eh, un complemento, es un entregable pequeño que está relacionado al tema del proyecto y al tema de la clase. Hemos visto bueno, hemos visto pocos temas, digamos, durante el curso. Se han analizado pocos temas. Cada tema tiene un proyecto y un taller y una tarea. Entonces, bueno, ya ustedes se pueden imaginar que el proyecto 3 tiene que ver directamente con filtros. Entonces, bueno, veamos rápidamente el proyecto. El proyecto tiene fecha de entrega para el 17 de octubre. Eso es casi un mes, un poquito menos de un mes. Puede ser desarrollado en grupos de 2 o 3 personas. Si alguien quisiera trabajar de manera individual, lo puede hacer igual. eh, pero bueno, más de 3 personas ya ahí sí no. Lo que vamos a hacer este proyecto es súper interesante por lo que significa. Es electrónica analógica clásica, digamos. Aquí nos estamos remontando a muchos años atrás, cuando la electrónica analógica se encargaba de hacer eh, todos los dispositivos que existían en ese momento. Lo que vamos a hacer es tratar de replicar el funcionamiento del sistema de marcación de tonos, que se llama multifrecuencial, o en inglés así, DTMF, es más conocido como DTMF.
Esto se utilizaba antes en el área de telecomunicaciones para líneas telefónicas analógicas. Entonces, es una manera muy eh, interesante en la cual uno puede codificar un teclado a punta de frecuencias. Entonces, vean qué interesante. Lo que hacemos es, este de acá es el teclado, digamos. Déjenme resaltarlo acá. Este de aquí es el teclado. Entonces, uno puede apretar un 1, un 2, un 3, ahí cualquier número, un asterisco, un numeral y 4 letritas. Y están codificadas a través de dos generadores de frecuencias, dos generadores de señales. ¿Qué lo que hacía era que este generador, el generador 1, emitía un tono a determinada frecuencia y el generador 2 emitía otro tono a determinada frecuencia. Ambos tonos se sumaban y uno a punta de filtros, digamos, podía identificar cuál era la frecuencia de cada uno de los dos tonos y saber así qué tecla fue la que se apretó. Entonces de eso se trataba. Ahora, estas son las frecuencias que utilizaba el DTMF original. Nosotros no vamos a utilizar estas, vamos a utilizar unas más convenientes, que es esta tablita de acá. Ven que son números más separados, digamos, separados uno de otro. Esto facilita la identificación de los filtros y también son números fáciles de generar. Ven que este era 1336, este es 1200 nada más. Entonces vamos a utilizar estos de acá, no los del DTMF original. Pero bueno, el principio es exactamente el mismo. Y vean que vamos a utilizar solo ABC y aquí EFG. No vamos a utilizar la fila y la columna adicional. O sea, no, solo vamos a poder codificar números del 1 al 9. Y ya, no vamos a poder codificar cero, asterisco, numeral, ni las letras. Esto con el fin de simplificarlo. Ok, el proyecto que van a desarrollar ustedes va a contar con las siguientes etapas. Un generador de señales para generar ambos pulsos. Una serie de filtros, ya sea en cascada o en paralelo, dependiendo de lo que se requiera. Una etapa de identificación y una etapa de visualización para saber, ya una vez identificado el número, lo vamos a visualizar de alguna manera. Es importante acá notar que si bien es cierto, esto se podría hacer de manera digital muy fácilmente, acá nos vamos a centrar en electrónica clásica analógica. Entonces, todo el sistema tiene que ser desarrollado de una manera completamente analógica. Ok, vamos a generar dos señales. Como les decía, una señal va a corresponder a las filas y otra señal va a corresponder a las columnas. Y esas señales se van a generar a una frecuencia particular. Y es importante que estas señales van a ser transmitidas a la siguiente etapa sumadas, o sea, por un único canal analógico. Háganse a la idea que son dos generadores de señales conectados a un cable y en ese cable ambas señales se juntan. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos algo como así, digamos, em, tenemos una señal cualquiera, digamos que la señal 1 se veía más o menos así y la señal 2 se veía más o menos así. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar ambas señales y transmitirlas por el mismo cable. Digamos que este tuviera una frecuencia de un, un kilohertz y esta otra, digamos que tenía una frecuencia de 2, de 2 kilohertz. Entonces las vamos a sumar y las vamos a transmitir por el mismo medio hacia la siguiente etapa. No se vale mandarle las señales separadas, ¿verdad? Porque si no perdería la gracia. Entonces vamos a seleccionar una frecuencia. Vamos a esperar un momento, o sea, vamos a transmitir por un instante de tiempo y después vamos a apagar los generadores de señales. Ahora, ¿cuánto va a ser este tiempo que vamos a transmitir? Eso va a depender mucho de las necesidades que tengan ustedes. Si ustedes diseñan un sistema que es capaz de reconocer las frecuencias en un segundo, entonces transmiten por un segundo.
Si necesitan 10 segundos, entonces transmiten por 10 segundos. Eso, como les digo, es algo que depende de la implementación que hagan ustedes. Después, tenemos que tener diferentes filtros para identificar las 6 señales diferentes que están en la tabla 2. Es importante que ustedes tomen en cuenta el ancho de banda de los filtros diseñados con el fin de que no se traslape una señal con la otra señal, o sea, que dos señales pasen por el mismo filtro positivamente. Entonces, bueno, estos son cuestiones de diseño que ustedes tienen que tomar en cuenta. Después se debe identificar, basado en lo que nos digan los filtros, qué número fue el que se apretó del 1 al 9. Y bueno, como recomendación, se les dice que podrán rectificar la señal, sumarla y luego compararla. Y después, para visualizar, lo que vamos a tener es únicamente un LED. Este elemento va a parpadear el número de veces de las frecuencias identificadas. Entonces, por ejemplo, si uno estripa un 1, el LED debería de parpadear una vez. Si estripa un 8, el LED debería de parpadear 8 veces. ¿Con qué frecuencia va a parpadear y todo eso? Eso es algo que depende de ustedes. Siempre y cuando sea distinguible, va a estar perfecto. Y bueno, lo que tienen que entregar es, vamos a tener una defensa, igual que todos los proyectos, esto vale 75%, y un informe de diseño, que esto va a valer un 25%. Esta es como la documentación externa, digamos. Y aquí se les pide explícitamente qué es lo que tiene que tener. Vean que este PDF no tiene que tener abstract, ni introducción, ni desarrollo, ni nada de eso, sino únicamente esto que se pide acá. Esto es como lo importante. Y otra cosa interesante, como habrán podido notar, lo que se pide en la documentación externa varía un poco de proyecto a proyecto. Entonces, apéguense a lo que diga acá explícitamente. Y bueno, también acá para los proyectos, recuerden que ustedes trabajan de manera muy autónoma, aunque la consulta, digamos, de parte mía está abierta casi que todos los días, a cualquier hora. Los que me han contactado saben que normalmente respondo, sin importar el día ni la hora que sea. Entonces, de ahí sepan que me pueden contactar en caso de que tengan alguna duda con la especificación o alguna duda con la implementación. Y ahí pues podemos agendar reuniones, como ya lo hemos hecho con algunos, o por mensaje o como sea. Y bueno, hasta acá llega la parte como administrativa de esta clase. Y si ustedes consideran que, eh, que no necesitan como un refrescamiento de lo de filtros, entonces pueden llegar hasta acá. Lo que vamos a hacer ahora es recordar un poco de teoría de los filtros activos, que es lo que pensamos aplicar para este proyecto. Entonces, bueno, hay una pequeña clase acá, es realmente muy breve, es igual que las anteriores, es más que todo que ustedes tengan las topologías a mano para que las apliquen como recetas. La teoría de esto ya se les fue evaluada en los cursos anteriores, los cursos de electrónica anteriores, entonces no tiene sentido como ir de nuevo a lo mismo. Entonces esto es más que todo como para que ustedes lo tengan ahí, puedan agarrar las topologías así tal cual, dependiendo de lo que necesiten. Esta presentación está basada en filtros activos, o sea, filtros que utilizan amplificadores operacionales para su funcionamiento. Entonces, bueno, todos los filtros que vamos a ver, aunque se podrían construir de otra manera, acá lo vamos a hacer con amplificadores operacionales de manera activa. Estas son las topologías. Veamos que tenemos filtros pasabajas, pasaaltas, pasabanda y rechaza banda. Estos son todos los filtros más comunes. Y vamos a darles una topología para cada uno de ellos en dos versiones, una de menos 20 decibeles por década y otra de menos 40 decibeles por década. O sea, una más agresiva que otra, para que ustedes tengan eh, dónde escoger. Ahora, uno podría pensar, ¿por qué no aplicamos siempre la de menos 40, que es la más agresiva? Ustedes van a ver que la topología cambia. Y
entre más agresiva sea, normalmente tiene más componentes y uno como diseñador de sistemas, uno le gustaría utilizar la menor cantidad de componentes posible. Entonces, por eso es que no se debe ir siempre a la de -40, al menos que así se requiera. Y bueno, los filtros activos, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Hay varios, todos tienen el nombre eh, de la persona que los diseñó, que los inventó. Entonces, por eso se tienen nombres tan extraños, son apellidos básicamente. Entonces, bueno, en términos generales, un filtro es un circuito que tiene dos componentes principales. Una banda a través de la cual pasa la señal y otra banda a través de la cual se rechaza la señal. A esto se le conoce como banda de paso o banda suprimida. Todos los filtros tienen esto. Ahora, ¿qué tan bien lo hacen? Es ahí donde cambia la cosa. El filtro ideal es un filtro eh, con ángulos de 90 grados, digamos. Si este es el X, este es el Y, un filtro ideal vendría y haría esto, así nada más, con un ángulo de 90 grados en este punto. Sin embargo, bueno, los filtros ideales no existen en la vida real. Esta caída no es tan exacta. Entonces, bueno, esto es un problema porque hay un montón de filtros y lo que cambia es únicamente la expresión que tienen ellos de la caída. Existen diferentes tipos de caída, unas más agresivas que otras, dependiendo del orden del filtro y diferentes factores, pero hay de -20, de -40 y de -60 decibeles por década, al menos estos son los más comunes. Entre más decibeles por década tenga el filtro, significa que su frecuencia de corte está más a 90 grados, o sea, se acerca más al filtro ideal. Y bueno, ya uno intuitivamente podría pensar que entre más agresiva es la caída, más componentes va a requerir ese filtro y va a ser una topología más complicada. Entonces hay acá un trade-off entre diferentes cosas. Estos son los filtros más comunes que existen. Paso bajo, paso alto, paso banda y rechaza banda. Em, bueno, acá pues no hay mucho que decir. La diferencia entre un filtro activo y un filtro pasivo es que los filtros pasivos utilizan únicamente componentes pasivos. Está compuesto 100% por componentes pasivos. Que un componente pasivo son por excelencia las resistencias y aparte también tenemos capacitores, inductores o cosas así. Componentes básicos, digamos. Acá es importante notar que los capacitores y los inductores, aunque son elementos no lineales, el hecho de que sean no lineales no significa que no sean pasivos, sino que la única manera de saber si un elemento es activo o pasivo es saber si ese elemento requiere una alimentación externa. Si el elemento requiere alimentación externa, tal como el caso de los amplificadores operacionales, es un elemento activo. Entonces, bueno, hacemos la aclaración ahí. Los filtros activos son aquellos que tienen, aparte de los elementos pasivos, tienen elementos activos. Como les dije, son los elementos, los componentes que requieren alimentación externa para funcionar, como los amplificadores operacionales. Recuerden que en los amplificadores operacionales tienen una patilla de más V y menos V. Esa es la alimentación del circuitito como tal, o sea, requiere alimentación para él funcionar. Y bueno, los filtros pueden tener las siguientes respuestas. Estas de acá no son tipos de filtros. Los tipos de filtros son como paso alto, paso baja y todo eso. Esta es la respuesta que exhiben esos filtros. Entonces uno puede tener un filtro pasabajas con cualquiera de estas respuestas. Entonces veamos, los filtros Bessel son los que tienen una caída más suave, menos agresiva. Su caída se aleja bastante del filtro ideal. Sin embargo, bueno, la ventaja del filtro Bessel es que vean que en la banda pasante, hagamos acá nada más un dibujito, estamos suponiendo que aquí está la frecuencia de corte.
vemos que en la banda pasante, que es toda esta de acá, hay un comportamiento lineal. Hay otros filtros en las que acá hay distorsión en la banda pasante. Hay distorsión. En el caso de los filtros Bessel, de la respuesta Bessel, hay acá es muy lineal, digamos, la banda pasante. Esa es la característica. Aunque bueno, sacrificamos un poco eh, de, de agresividad en la frecuencia de corte. Entonces es una por otra. El siguiente tipo de respuesta es esta otra, Butterworth, o sabrá Dios cómo se pronuncia eso. Eh, en este caso, la agresividad de su caída es un poco mayor que la del filtro anterior. Sin embargo, bueno, todavía estamos lejos del filtro ideal del ángulo de 90 grados. Ahorita al final vamos a ver una gráfica comparativa entre cada una de las respuestas. Pero bueno, sepan que este es un poquito mejor, sin embargo, todavía se aleja del filtro ideal. Y en la banda pasante, aunque aquí no se ilustra eh, muy a detalle, en la banda pasante hay cierta alteración también. Entonces, básicamente es un trade-off entre agresividad en la caída y un poco de rizado en la banda pasante. El filtro Chebyshev, este sí tiene una respuesta más contundente acá en su frecuencia de corte. Sin embargo, vean que para lograrlo estamos sacrificando linealidad en la banda pasante. Entonces, nuevamente es una por otra. Y finalmente, el que lleva esto al extremo es el filtro con una respuesta elíptica en la cual, ok, la caída es más fuerte, pero ahora tenemos rizado no solamente en la banda pasante, sino también en la banda de rechazo. Entonces se maximiza la tasa de corte, pero sacrificamos linealidad en la banda pasante y en la banda de rechazo. Acá hay un resumen de los filtros activos. Vean que el filtro elíptico es el que exhibe la mejor caída, la mejor tasa de corte. Los otros no. Entonces, bueno, ¿de qué dependen los filtros? Porque uno podría modificar, por ejemplo, el bezel para que mejore un poco acá su caída. ¿De qué dependen? Dependen de la selectividad del número de etapas, o sea, de la complejidad que tenga el filtro, también del retardo de fase y la respuesta en frecuencia. Entonces, tenemos diferentes variables, diferentes perillas, digamos, que podemos mover para mejorar una cosa u otra. Pero por cada cosa que mejoremos, vamos a dañar otra cosa en algún otro lado. Vamos a sacrificar complejidad, vamos a agregar más componentes. Si agregamos más componentes, nosotros sabemos que entre más cosas le meta uno a un circuito, va a ser más caro, va a consumir más potencia, va a disipar más calor, etcétera. Hay un montón de consideraciones que tenemos que tener acá. Es difícil decir, ok, como utilicen este o utilicen este otro, porque bueno, aquí hay un gran depende de qué es lo que ustedes necesiten. Si ustedes no necesitan una caída, una pendiente muy pronunciada, entonces pueden utilizar el más simple. Y eso sería lo ideal. Si requieren una pendiente más pronunciada, bueno, ahí tienen otras opciones, sacrificando complejidad y sacrificando más componentes. Ok, ahora veamos lo que viene acá son una serie de topologías en dos versiones de menos 20 decibeles y de menos 40 decibeles por década para cada uno de estos tipos de filtros. El, el más sencillo es el pasabajas en su versión de menos 20 decibeles por década, que es este de acá. Acá ustedes pueden ver cuánto es el V-out y cómo se puede calcular la frecuencia de corte. Entonces es una topología muy sencilla. Acá para convertirlo a menos 40 vemos que pasamos de esto a esto. Le tuvimos que agregar más componentes con el fin de mejorar su tasa de corte. Era lo que les decía ahora. Entre más agresivo sea, entre más ideal sea, vamos a aumentar la complejidad de la topología.
Acá está la frecuencia de cómo se calcula la frecuencia de corte para esta topología y acá está cómo se calcula el V-out para esta topología. Y esto cambia de filtro a filtro. Sin embargo, ustedes lo pueden aplicar así como receta. Ahora, el pasaaltas, vean que se parece bastante al pasabajas en su versión de -20. Acá está cómo se calcula la frecuencia de corte, es igual que en el pasabajas. Y el V-out sí cambia un toquecillo. En su versión de -40, vemos que pasamos de esto a esto. Sucede exactamente lo mismo. Aumentamos la complejidad de la topología eh, para obtener un poco más de agresividad en la tasa de corte. El pasabandas, que es el que ustedes tienen que utilizar en su proyecto, bueno, es uno de los que tienen que utilizar en su proyecto. Este ya es un poco más complejo. El caso de los filtros pasabanda es simplemente dos etapas diferentes. Vean que tenemos una frecuencia 1, una frecuencia low y una frecuencia high. Y esto tiene un determinado ancho de banda, que es este B mayúscula que está acá. Que si ustedes ven B mayúscula o el ancho de banda, se calcula como la frecuencia alta menos la frecuencia baja. Y como les decía, esto es simplemente la unión de un filtro paso bajas y un filtro paso altas, puestos en cascada uno después del otro. Entonces, de un lado actúa el filtro paso altas y de otro lado actúa el filtro paso bajas. Entonces, vean que las topologías es simplemente la unión de algunas de las dos topologías que acabamos de ver anteriormente. Aquí, como dato interesante, eh, ok, toquecito. Como les decía, digamos, un filtro pasabanda es simplemente, no es más que la unión de un filtro paso altas y un filtro paso bajas. Entonces, digamos, si lo que nosotros queremos es lograr un filtro pasabanda, tenemos que hacer algo como este. Entonces, supongamos que tenemos un filtro que lo que nos permite es pasar las es pasa altas, entonces hace algo así. A determinada frecuencia, a una frecuencia de F1, llamémosle, es donde está la frecuencia de corte del filtro paso altas, que es este que tenemos en verde. Si a esto lo ponemos en cascada con otro filtro, deme un toquecito, con un filtro pasabajas, vamos a ver que si pegamos los dos, vamos a tener un comportamiento así. Y el filtro azul, que es el pasabajas, va a estar, a tener una frecuencia de corte, llamémosle F2. Y entonces, cuando uno pone los dos juntos a trabajar en cascada, es cuando obtiene esta región de acá. Que esta región de acá no es más que la unión de la respuesta de un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas puestos en cascada. Entonces, la topología se vería algo así. Acá un filtro, acá otro filtro y simplemente pegados uno después del otro. Entonces acá tenemos VIN, por ejemplo, y acá tendríamos VOUT. Y el primero es independiente el orden en el que ustedes los pongan. Pero bueno, para seguir acá la sintaxis del dibujito que hicimos, el verde sería pasaaltas. Entonces pongámoslo acá. Y el azul sería pasabajas. Ahora, pues como dato curioso, si ustedes quisieran tener una respuesta, eh, algo así, digamos que ustedes quieren tener un filtro que tenga una respuesta así. Acá que permita pasar una banda y acá que permita pasar otra banda
Y digamos después que queremos otra banda. Esta primera se va a llamar 1, la otra se va a llamar 2 y la tercera se va a llamar 3. Esto se puede hacer. Sin embargo, bueno, lo que vamos a hacer es la unión de varios filtros pasabanda puestos en cascada. Y bueno, es importante notar que son en cascada. No se puede, perdón, en paralelo, no se pueden poner en cascada. Entonces, lo que tendríamos que hacer para poder modelar esta topología es simplemente como replicar eso de aquí arriba, solo que aquí abajo para la banda 2. Y habría que añadir una tercera para la banda 3. Entonces, al final vamos a tener que sumar la respuesta de cada una de esas bandas. Entonces, VIN lo tenemos que copiar igual, pasarlo por este otro y después sumarlo. Y el mismo VIN lo necesitamos copiar exactamente igual, pasarlo por el tercero y al final sumarlo y esto me va a dar un único VOUT. Entonces este de acá es un sumador y lo que simplemente hace es sumar la respuesta de cada uno, de la salida de cada uno de esos filtros. Sería la unión de varios filtros pasabandas. Esto para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de hacer el proyecto. Si ustedes los pusieran en cascada, entonces no va a servir porque se va a matar uno con otro. Entonces tiene que ser en paralelo. Ok, esta es una topología para un filtro pasabandas de banda ancha, o sea que tiene un Q menor o igual a 0,5. Y existe una topología también para banda angosta, con un Q mayor a 0,5. Aquí esto depende de las características que ustedes requieran de ese filtro. Así es como se calcula el Q. Vean que el Q depende de la frecuencia y depende de la banda, del ancho de banda que ustedes quieran. Entonces, si quieren un ancho de banda ancho, ocupan un filtro de banda ancha. Si lo pueden tener un poco más angosto, entonces utilizan la topología de banda angosta. Y ven que la topología de banda angosta es más sencilla. Hay otro tipo de filtro también que se llama rechaza banda, o sea que deja pasar todo menos un pedacito. Estos filtros realmente tienen poca aplicación, pero es como multiplicar a la -1 un filtro pasabandas. Entonces, es igual la unión de un filtro pasaaltas y un filtro pasabajas, solo que funcionando como al revés. En lugar de rechazar, permiten, y en lugar de permitir, rechazan. Pero bueno, esto tiene poca aplicación, entonces por eso ni siquiera viene topología. Rara vez se utiliza. Entonces, bueno, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Como les digo, quedamos abiertos en caso de que ustedes tengan alguna duda o algo con lo que requieran ayuda. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.